De aquel lugar el diablo empezaba a rascar con sus manos para que él saque sus prendas de ese lugar. Y cuando yo le miraba, él empezaba a sacar de ese lugar mi falda, mi blusa, mi pelo, mi rastro, los nombres de toda mi familia escritos en una hoja de papel, desde el más niño hasta el más grande. Empezaba a entregar y dijo: Señor, ya no tengo más, esto es todo lo que he tenido en este lugar. Empezó a entregar a aquel diablo las prendas que él había tenido en ese lugar. Cuando el Señor me dijo: estas prendas van conmigo, ya que aquellas personas que te han hecho, te han trabajado, ya que el brujo un día no se arrepiente, estas prendas lo acusarán. Entonces yo empezaba a caminar juntamente con el Señor. El Señor me dijo: es momento de irnos a más allá. Empecé a caminar, el Señor nuevamente me dijo: cógete mis hombros y vamos hacia arriba. Empecemos a caminar y a caminar hacia arriba, hasta llegar hasta la ciudad celestial. Cuando yo llegaba a ese lugar, empecé a ver ese libro tan hermoso, esos nombres escritos con letras de oro. Todos aquellos que se arrepienten de corazón en esta tierra, sus nombres va aclarando en el libro de la vida del Cordero. El Señor me dijo: empieza a ver esos nombres en este libro, para que tú te vayas a predicar por toda la tierra. Empecé a ver esos nombres. Empecé a abrir la hoja del libro para yo ver esos nombres de quienes están en ese lugar. Empecé a ver, mi nombre estaba escrito, pero estaba borroso totalmente. El Señor me dijo: no estás preparada, estás sin fornicación, por eso que tu nombre no aclara en este libro. Empezaba a ver esos nombres. Yo vi su nombre de mi esposo, era borroso. El Señor me dijo: a este varón le falta testificación, matrimonio y bautizo, por eso que su nombre no aclara en este libro. Yo sí seguía viendo esos nombres. Su nombre vía de mi hermana Rosa era borroso. El Señor me dijo: no falta obras, no falta testificación en la tierra, y no falta matrimonio para que aclare su nombre en el libro de la vida. Yo sí seguía viendo esos nombres. Vi su nombre de mi sobrina, era totalmente borroso. El Señor me decía: de esta niña su nombre está borroso, porque mira lo que se ha cortado su pelo, acá lo tengo en mis manos. Y cuando vayas a la tierra le dirás que se bautice, que testifique para el perdón de sus pecados, aún conociendo mi palabra se ha cortado su pelo. Y ya no es sagrado para mí que se corten su pelo, me decía el Señor. Yo sí seguía viendo, el Señor me seguía mostrando. Yo tenía memoria de su nombre, de mi hermano Venancio. Yo decía: Señor, ¿por qué no está escrito su nombre de mi hermano? El Señor me decía: este varón no está arrepentido, no está convertido hacia mí, por eso que su nombre no aclara en este libro. Su nombre de ese varón está al costado izquierdo, donde ves ese libro negro, ahí está. Y cuando yo era hablando así, se acercaba un niño pequeñito y me decía: tía, cuando vayas a la tierra, le dirás a mi papá y a mi mamá que se arrepienta, para que un día sean perdonados, para que un día vengan a gozarse a la presencia del Señor. Y así seguía viendo, se acercaron dos niños más a mi costado y me decía: mi mamá es familia Moro. Y yo así veía que se acercaban dos niños más y me decía: mi mamá es familia López. Se acercaban tres niños más, dos varones y una mujer, y me decía: mi mamá es familia García. Esos niños entre ellos decían: mira, la mamá nos ha muerto debajo de sus pies. Tenían golpes en su estómago, en sus cabezas y en su cuello. Así han muerto aquellos niños, su carne ha muerto así, pero más su espíritu está gozándose en la presencia del Señor. Así seguía viendo niños alrededor de mí que se acercaban. Yo seguía viendo esos nombres en el libro de la vida. Y cuando yo vi esos nombres, el Señor me dijo: sigue viendo para que te vayas a predicar a la tierra.
Entonces yo seguía viendo esos nombres. Yo vi ese nombre de aquel pastor Alberto Sangay, de su esposa Paulina Chilón. Yo vi a un nombre de aquella sierva Susana Ramos. Esos nombres eran escritos en ese libro. Yo preguntaba por ese pueblo. Decía, Señor, ¿dónde está este pueblo? El Señor me decía, ese pueblo solamente viene a alabarme de labios y no de corazón. Este pueblo solamente viene a calentar bancas. Aquellos siervos, aquellos pastores de la tierra están predicando, están hablando de mi palabra y ellos no tienen en cuenta, ellos no entienden, pero esos pastores no están predicando en vano, están predicando y estas almas de este lugar se están gozando. Y así seguía viendo. Yo vi de aquellos nombres de aquel pastor Corpus López. Yo vi esos nombres que eran allí de Eugenio Cruzado. Y yo seguía viendo esos nombres. Nombres vi yo allí, pero más ya no podía alcanzar quiénes eran. Y ya no podía ver. Yo así seguía viendo esos libros. Y vi de un nombre de una iglesia que decía Casa de Dios, Camino a la Verdad, a Chupata. Y yo decía, Señor, ¿de dónde es esta iglesia? El Señor me decía que el pastor lo ha puesto en aquel templo. Su nombre a la voluntad de su carne no lo ha puesto a la voluntad de mí. Yo así seguía viendo para yo caminar nuevamente hacia abajo a la profundidad de la tierra. Caminar y caminar. Y cuando yo me daba la vuelta a mirar, nuevamente yo le miraba ese libro porque era abierto las hojas para yo ver a alguien allí en ese lugar. Y yo vi su nombre de mi hijito, era totalmente borroso. Yo pregunté, Señor, ¿por qué su nombre de mi hijito está borroso? El Señor me dijo, no está convertido, no está arrepentido a mí, por eso que su nombre no aclara en este libro. Yo decía, Señor, si le he entregado, si le he dedicado a mi niño. El Señor me dijo, hija mía, no es sagrado para mí que en tus propios brazos hayas dedicado a ese niño. Y yo dediqué a mi niño en mis propios brazos. Entonces en ese momento empecé a caminar hacia abajo. El Señor me dijo, es momento que cierres este libro para caminar hacia abajo. En ese momento cerré este libro. Y caminar hacia abajo hasta la profundidad de la tierra nuevamente. Para yo llegar hasta donde esas almas que están allí. Para yo ver a ese lugar donde están esas almas. Y cuando yo me acercaba a ese lugar, vi a hombres y mujeres allí. Y corrían de allá para acá, salvación para ellos ya no hay. Perdón para ellos ya no hay. Y yo vi en aquella mujer Julia García, en aquel varón Santos Moro, su cuerpo era como si la polilla lo come a la madera, así era su cuerpo. Yo sí seguía caminando, yo seguía viendo aquellas almas. Y al ver al Señor cuando se acercaba donde están esas almas, ellos como gritaban muy desesperados. ¡Señor! ¡Señor! Así gritaban esas almas, muy tristes, desesperados. Allí viven aquel varón Teófilo Cabana, en aquella varona Petronila Cabana. Allí eran esas almas gritando. Natividad Jara, Ángela Chalán, en aquel varón Andrés Chilón Cueva. Yo decía, Señor, ¿por qué está este varón en este lugar? Que ha sido preparado en la tierra. El Señor me dijo en los últimos minutos de su vida, ha visitado al hechicero, por eso que está sufriendo en este lugar. Yo así seguía caminando, viendo aquel varón Sebastián Cueva. Yo decía, Señor, ¿por qué está este varón en este lugar? El Señor me dijo, hija mía, a este varón lo han andado de iglesia en iglesia. No lo han puesto en una sola iglesia para que las cuatro paredes me den cuentas. Yo sí seguía viendo esas almas que eran sufriendo. Esas almas que eran gritando en ese fuego eterno insoportable.
En esta tierra una pequeña quemazón no soportamos. ¿Qué será todo tu cuerpo que esté ardiendo rojo y vivo en esa candela? En aquella anciana Gumercinda Torres, aquella anciana Mercedes Castrejón, y yo vi esas almas que eran en ese lugar. Miren aquel varón Manuel López. El Señor le dijo: varón, un día te he traído así como a mi hija, para yo mostrarte el infierno y la gloria. Aun cuando tú has ido a la tierra, has ocultado todo, te has dado al alcoholismo, ahora sufre en este lugar, perdón para ti ya no hay. Ellos solamente gritaban, yo así seguía caminando, el Señor me seguía mostrando esas almas que habían en este lugar, miles y miles de almas. Yo venía en aquella sierva Juliana López. Yo dije: Señor, esta sierva ha sido muerta en la iglesia, ¿y por qué está en este lugar? El Señor me dijo: mira, hija mía, ha ocultado el pecado más grande en su corazón, no ha testificado. Y cuando yo le miraba, se acercaba un niño a su costado y le decía: mamá, tú me has muerto debajo de tus pies, ahora sufrirás. Ellas solamente gritaban, ellos gritaban: ¡ay! ¡ay! Ellos gritaban así. Esos gritos, esos llantos nunca se terminarán. Miles y miles de años pasarán, pero más ya muerte para ellos ya no hay. Yo sí seguía viendo. Aquella sierva me dijo: ¿cómo está mi esposo? Y mi palabra mía fue que le dije: tu esposo ya ha tomado. Entonces ella cogía su cabeza y peor se ponía a gritar. Solamente ella me dijo: verás a mis niños huérfanos. Cuando vayas a la tierra compartirás con mis niños huérfanos. Y así seguía caminando. El Señor me seguía mostrando esas almas que eran en este lugar. Todas aquellas almas que no se arrepienten para el perdón de su pecado, para salvación de su alma. Esas almas están sufriendo en este lugar. Yo así seguía caminando. Yo seguía viendo esas almas como gritaban. El Señor me decía: mira cómo están esas almas que desobedecen en la tierra mi palabra, que desobedecen en la tierra, que ellos no entienden mi palabra. Todas aquellas mujeres que utilizan el pantalón, la casaca, los ganchos, los aretes, los anillos que no son de matrimonio, los collares, hombres y mujeres que utilizan los perfumes, no es sagrado para el Señor. Si en esta tierra no lo entienden, ¿cuándo lo entenderán? Cuando parten de esta tierra al más allá. Allí lo entenderán estas almas. Aquellos hombres que practican el deporte ya no tienen perdón, ya no hay salvación para ellos cuando parten de esta tierra al más allá. Yo así seguía caminando, seguía viendo esas almas como gritaban muy desesperados. Aquellas personas que matan tenían una marca en la frente como una estrella. Carnalmente no están marcados, espiritualmente ahí están marcados. Todas aquellas personas que se ponen ropa brillante no es sagrado para el Señor. Yo seguía viendo y el Señor me seguía mostrando. El Señor me dijo: hija mía, es momento y es minuto de retornar hacia arriba. Y cuando vayas a la tierra predicarás por toda la tierra cómo están sufriendo estas almas desobedientes que están en la tierra. Empezábamos a caminar hacia arriba. Empezábamos a caminar y a caminar hasta llegar a la presencia del Señor. Y cuando yo llegué a esa puerta, el Señor me dijo: ningún fornicario entrará por esta puerta. Ningún fornicario ingresará por esta puerta, ningún adúltero. Y así seguía caminando. Y el Señor me dijo: por misericordia de mí vas a ingresar por esta puerta. Después ningún fornicario entra al reino de los cielos. Pero no para que te quedes para siempre, sino para yo mostrarte, para que te vayas a predicar por toda la tierra. Y yo ingresé por esa puerta. Empecé a ver esas calles de oro, ese mar de cristal, esos jardines de flores tan hermosas que eran allí. Yo seguía caminando, llegué a ese campo blanco tan hermoso.
empezaba a correr, que yo ya no quería regresar a esta tierra, ya que el paraíso tan hermoso, tan alegre y contento que yo corría por ese lugar. El Señor, cuando yo estaba en ese lugar, en ese campo blanco, me dijo: hija mía, cuando vayas a la tierra para que des este testimonio, cantarás la alabanza que dice en un campo blanco. Y cuando ya termines la alabanza que dice adiós, hermanos. Yo te seguía viendo y me dijo: hija mía, mira, me dijo, en la tierra sufrirás desprecio, rechazos, hasta un momento de golpe recibirás por predicar mi palabra, pero tú nunca te acobardes, predicarás mi palabra por toda la tierra. Predicarás lo que yo te he mostrado. Cuando vayas le dirás a aquellos diáconos: mira, la sanidad estaba en aquella iglesia de Candupampa, pero aún yo conozco sus caminares, yo conozco sus pensares, ya que el pastor, la sanidad va a la iglesia donde tú congregas. Aquella iglesia se llamará Casa de Dios, Puerta Estrecha de la Mañana. Yo sí empezaba a caminar e ingresar por otra puerta donde están esas almas, gozándose en la presencia del Señor. Aquella sanidad va en aquel lugar. Cuando vaya le pondrán las rosas, la rosa roja, la rosa rosada, la rosa blanca y la rosa amarilla. Esas 4 colores de flores pondrás en aquel florero y muchos pacientes se levantarán de aquel lugar, me dijo el Señor. Empecé a caminar por otra puerta, ingresar donde están esas almas. Yo entré por esa puerta, yo vi a aquel varón, Hipólito Sangay. Aquel varón me dijo: ¿has visto a mi esposa y a mis hijos? Yo le dije: no he visto. Él me dijo: cuando vayas a la tierra, compartirás con mis niños huérfanos, compartirás con mi esposa. Yo sí seguía caminando, vi en aquella sierva Flor Herrera Cueva. Ella me dijo: cuando vayas a la tierra, le dirás a mis padres, le dirás a mis hermanos que permanezcan en oración y ayuno. Yo sí seguía caminando. Y yo vi en aquella sierva, Edita Caja González. Ella me dijo: cuando vayas a la tierra, le dirás a mis padres, a mis hermanos, que permanezcan adelante en las oraciones y en los ayunos para perdón de sus pecados, para que un día vengan salvos a la presencia del Señor, para que un día vengan a gozarse donde estoy yo. Ella me decía: descansa a mi costado. El Señor le decía: no le he traído para que descanse, le he traído para yo mostrar el infierno y la gloria, que se vaya a predicar por toda la tierra. Yo vi a miles y miles de almas también en la presencia del Señor, pero no le podía alcanzar sus nombres. Y el Señor me mostraba una mesa tan hermosa y preciosa. Y cuando yo le miraba, el Señor me dijo: mira tus dudas de tu madre carnal, mira tus dudas de tu esposo, mira tus dudas de tu hermana carnal. Ellos dudaban que yo ya no voy a resucitar, porque mi cuerpo estaba muerto. Ellos decían que yo ya no voy a resucitar. Ellos dudaban grandemente. Su duda llega como pelota y la ira llega como agua. Y yo miraba así, yo seguía viendo. El Señor me dijo: hija mía, mira hacia abajo. Y yo te abría como una ventanilla. Por eso esta tierra es pequeña, redonda como un plato. ¿Dónde escaparemos de la presencia del Señor? El Señor conoce nuestros pensamientos. El Dios conoce nuestros caminos, nuestros caminares, nuestros pensares. Todo Él conoce. Y cuando yo miraba hacia abajo, mi cuerpo era muerto, mi familia era alrededor en oración. Y esos ángeles que eran, yo miraba hacia alrededor de mi cuerpo, era mi familia, los ángeles alrededor, los diablos eran 1 metro de distancia también alrededor, ellos mirando para que ellos mi cuerpo disfruten. Y yo así, el Señor me dijo: mira, ahí está tu familia humillándose de lágrimas de corazón, tu esposo. Por misericordia de ese niño te regresaré a la tierra. Ese momento el Señor me dijo: es momento de retornar a la tierra. Cállate en mis hombros, hija mía, y vamos a la tierra. Empecemos a caminar y a caminar hasta llegar a donde estaba mi cuerpo. Cuando yo llegué donde estaba mi cuerpo, el Señor me dijo: entra a tu cuerpo.
dijo, entra a tu cuerpo. Yo entré a mi cuerpo y me levanté para yo predicar por toda la tierra hasta que yo parta de esta tierra al más allá. Amén. Amén.